Muy buenas noches con todos. Como es habitual, hoy venimos un día más a tratar de conversar sobre temas que son trascendentes, me parece a mí, para todas nuestras naciones, ya que de alguna manera estamos interconectados y las ideas fluyen e influyen a través del mundo. En esta ocasión venimos con el ingeniero Andrés Barrientos desde Chile. Vamos a tratar un tema muy trascendental como es el próximo plebiscito de Chile. También estamos con Felipe, él es coordinador local de Es Libertad Chile. Y esperamos que sea un diálogo muy productivo entre amigos, compañeros, en donde tratamos de aprender algo nuevo, lo cual sirva a cada uno de nosotros dentro de nuestros rangos de acción, ya que sabemos que cada uno desde su espacio se dedica a la difusión de ideas y a la lucha por un mundo mejor. Entonces, bienvenido Andrés, un gustazo tenerte junto a nosotros. Hola Juan Carlos y Felipe, muchas gracias por la invitación y feliz de estar aquí en Estudiantes por la Libertad. Excelente. Cuéntame Andrés, ¿cómo está el clima en Chile previo al plebiscito? ¿Cómo ves tú? ¿Qué tal están las expectativas? ¿Qué dice la gente? A ver, siendo realista, lo que ocurre hoy en Chile es una desafección tremenda sobre la política y más que la política como actividad, sobre los políticos actuales. Cosa que no dista mucho de otros países donde hay un descontento tremendo con las dirigencias. Y esto se puede ver no solo en el día a día, al ir a un taxi, al subirse a un bus o a una micro, como le decimos acá, sino que también algunas encuestadoras se dedican a estudios de opinión a ver qué opina la gente sobre materias como el Congreso Nacional o los partidos políticos. Y encuestadoras que son las más reconocidas dentro del país señalan que un 6% de aprobación tiene el Congreso, un 2% los partidos políticos. Entonces ronda no supera los 2 dígitos ese tipo de aprobación. Hay una desconfianza enorme sobre los políticos y eso está llevando a que efectivamente ante un proceso constitucional que se ve muy lejano, la gran mayoría de los chilenos diría yo que no siente particular interés por este eh, plebiscito. Ahora, si tratamos de buscar una explicación a esta materia, podemos hablar toda la noche, pero en términos simples podemos ver algunos atisbos de esta desafección. Y yo me refiero a que cada vez más personas van dilucidando que el proceso insurreccional que partió en 2019, en octubre de 2019, cada vez más las personas se han alejado de ese apoyo popular inicial que tuvo en cierta medida. En segundo lugar, los políticos, como muchas de la desafección que había y este descontento, por un lado la violencia insurreccional, por otro lado el descontento generalizado de ciudadanos no politizados necesariamente, los políticos llevaron a que la Constitución sea el sacrificio para salvarse los curules, el pellejo, por así decirlo. Entonces, en este tiempo hemos tenido una seguidilla de procesos electorales y ya este es el tercer proceso constituyente que llevamos, porque el primero partió en el segundo gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, el año 2015, que eso poco se habla acá en Chile. Y ahí partió con unos diálogos constituyentes donde se gastaron más de 2.000 millones de pesos chilenos de la fecha. Generó una propuesta constitucional y quedó en el Congreso. En ese tiempo se hacía por vía reforma del Congreso. Entonces, en esta desafección, los políticos llaman a sacrificar la Constitución, como si los ciudadanos estuviesen pidiendo esta materia, en una segunda oportunidad, justo luego de la insurrección de octubre, de manera de atenuar el proceso. En este momento, las élites empiezan a decir, bueno, tenemos que disminuir nuestros privilegios
Por lo tanto, cedamos la Constitución, entregamos un poco de derechos sociales para la gente, nos subimos los impuestos y bueno, seguimos haciendo nuestros negocios. Esa es mi lectura personal de la materia. Y tuvimos un proceso constituyente que se desbandó, le dejaron la puerta abierta con escaños reservados a pueblos indígenas, escaños, paridad de salida, es decir, si tú tenías competidores, hombres y mujeres, y en un distrito entraban entraban cuatro, y si tres mujeres ganaban, una de las mujeres con menor votación tenía que salir y cederle el cupo a un hombre porque era la paridad. Entonces, le ponían la mano a la urna y eso se estableció como un principio donde incluso la centroderecha nacional votó a favor de esas medidas contrarias a la igualdad ante la ley. Y ese proceso constitucional fue un rotundo fracaso en el sentido de que no buscó el bien del país para nada, sino que sí fue efectivo en tanto a mostrar el proyecto político real de construccionista que tiene la izquierda chilena en nuestro país y quedó plasmado en ese texto que se rechazó el 4 de septiembre del 2022 con un 62% rotundo versus ese 38% de personas que estaban apoyando ese proyecto nefasto que era anclar el neochavismo y el autonomismo o el separatismo en la El nación colectivismo. unitaria. Y Y ahora, ¿cómo luego le de ese describe? proceso, para cerrarte esa idea general, y luego de ese proceso, cuando se rechaza, la centro-derecha se sienta con la izquierda radical y deciden darle las espaldas al plebiscito nacional y a lo que señalaba la Constitución en su artículo 142, que eso cerraba el proceso constitucional con el rechazo. Entonces estos políticos se juntaron y decidieron hacer una reforma constitucional de espalda a la gente, sin actas sobre los principios que se iban a instalar en la Constitución. Crearon 12 bordes constitucionales que iban a hacer la pauta del nuevo proceso constituyente, el tercero, y se saltan y no hay plebiscito de entrada para decirle a la gente si quieren o no seguir con el proceso constitucional, sino que llaman a un comité de expertos nombrados por partidos políticos y llaman a una elección posterior, que fue la que ganó el Partido Republicano, y que ha gestado un nuevo texto constitucional, que es el que se plebiscita ahora el 17 de diciembre, donde la mayoría de las encuestadoras, puede pasar otra cosa, pero la mayoría de las encuestadoras dice que ganaría eventualmente un nuevo en contra. Anterior fue rechazo, ahora le cambiaron el contra. Ahora veo difícil que haya un nuevo proceso porque ya no sé qué palabras le van a poner a las distintas dos propuestas de alternativas. Entonces, en esto, lo que sí podemos ver es que si eventualmente gana una en contra, la constitución vigente sería la más validada de la historia de Chile, aunque muchas fuerzas políticas de la izquierda radical no lo quieran, y aunque muchas fuerzas políticas de las derechas hoy estén sacrificando esta buena constitución que tenemos y que se puede mejorar, por supuesto, eh, sin embargo, el pueblo debiese mandar en esto. Esperemos. Muy interesante lo que me cuentas, Andrés. Y claro, obviamente, digamos como para cerrar con tu idea, ¿qué sucedería en el caso de que gane el en contra? Mira, a mí no me gusta entrar mucho en la especulación porque hay declaraciones de distinta índole. Nosotros tenemos que entender ante esta pregunta en qué parte del proceso político estamos. Desde mi punto de vista, estamos en un proceso revolucionario en el que el anclar y sacrificar la Constitución implica dar un paso a que el proceso revolucionario instale las bases para una nueva fase de cambios estructurales. Es decir, cambiar el modelo político y de económico de desarrollo del país para luego habilitar a procesos mucho más fuertes de socialismo del siglo XXI con todas las potestades que pudiese tener. Eh, entonces, claro, por un lado, tenemos que entender que la izquierda radical
va a seguir peleando por una nueva constitución a su pinta y a su medida, aunque gane el a favor, por ejemplo. Si gana el a favor, la izquierda radical va a querer reformar toda la constitución nuevamente para profundizar los derechos universales, derechos sociales, paridad, plurinacionalidad, que fue lo que presentaron en el texto anterior. Y eso no me cabe dudas, porque están sus libros, están sus conferencias, el pensamiento político lo tienen y a lo que aspiran ya lo han dejado plasmado. Ahora, lo que a mí me produce dudas respecto a de independiente en contra o en a favor es cuál va a ser la actitud de la centroderecha o las derechas, digamos, frente a este proceso, que principalmente yo lo veo como de carácter más ciudadano que algo politizado por ciertas materias, aunque la prensa o los medios hegemónicos insten a tratar de dividir las aguas entre izquierda y derecha en este proceso, donde estamos viendo que sectores de izquierdas están en contra porque ellos quieren una constitución maximalista como la que ya presentaron, y otros de los sectores de derechas también están en contra porque creen que tal como se gestó este proceso inconsulto y más atrás por una insurrección, no corresponde hacer un cambio constitucional, no está dentro de las prioridades de la gente y es solamente un gustito de las élites políticas y económicas del país para dar una sensación de estabilidad que en realidad no la va a traer, desde mi perspectiva, aunque soy pesimista, ni con el a favor ni con el en contra. Y solo va a ocurrir cuando la dirigencia política o las dirigencias empresariales se den cuenta de que el camino no es el cambio constitucional, sino que es reformas sustanciales a la forma y la manera de hacer política en este país, a la forma y maneras de evaluar las políticas públicas y entender de que todo no está en manos del Estado y que debemos dar más fuerza a la sociedad civil, que es la que principalmente ha sido el motor del desarrollo del país y el motor de la integración y la movilidad social. Las distintas ONG muy importantes, existe la Fundación Arturo López Pérez, que es una fundación muy importante que trata a gente del cáncer, exitosa, la más alta tecnología de América Latina. Ahí están, sociedad civil. Tenemos, bueno, todas las instituciones internacionales como son Cruz Roja, los Rotarios, etcétera, que son instituciones que a veces son pequeñas dentro de las localidades, pero generan un ecosistema de convivencia muy relevante. ¿Y qué han hecho los partidos políticos? Y esto desde mi perspectiva, lo que están haciendo es dividir a la gente. Cuando salimos a la calle nosotros no andamos preguntándonos unos a los otros, cuando jugamos fútbol, de qué partido político eres, para nada. Entonces, como que los políticos están instando cada vez a esa división social, a tensionar el país para sacar rédito. Y ahí viene la otra pata, que, que es una realidad, es que todos estos procesos eleccionarios los que capitalizan son los partidos políticos. En Chile se paga por voto casi $2, casi $2 por cada voto que tiene el partido político. Entonces, por lo tanto, los partidos políticos cada vez quieren más elecciones para llenar sus arcas y al fin y al cabo las personas de menores con ventajas sociales en términos monetarios siguen esperando. Y como bien entendemos aquí, me imagino muchos de los seguidores de Estudiantes por la Libertad, es que una economía libre es aquella que mejor da las condiciones para que las personas de todos los estratos sociales surjan, no el Estado. Entonces, ahí, entre esa pugna estamos. Los medios de comunicación han tratado de dar un barniz de solemnidad a este proceso, de tratar de politizar a la gente, y en realidad yo creo que independiente de los resultados, va a haber un alto porcentaje que va a mostrar que el proceso constitucional chileno, a mi juicio, es una farsa y que tarde o temprano esto tiene que acabar. Acabar para que los políticos se dediquen a hacer su trabajo como corresponde. Imagínate, Juan Carlos, Felipe, que la potestad para hacer las reformas constitucionales están en la Constitución, pero implica más trabajo. Entonces, lo que han dicho los congresistas hoy
es delegar las funciones de hacer una constitución, que ellos la tienen, esa facultad, delegarla en comisiones, en supuestos expertos, donde algunos eran expertos constitucionalistas, otros eran políticos, que ni siquiera habían sido congresistas algunos, solo lobistas. Entonces tú entenderás que aquí hay un vacío, unas ganas de no querer poner la pelota al piso para solucionar los temas más urgentes del país. Sí, precisamente, estimado Andrés, coincido totalmente contigo. Lo mismo sucede acá en Ecuador. Se habla de temas totalmente intrascendentes y más no de los prioritarios. Por ejemplo, acá estamos envueltos en juicios políticos y no se trata de reformas laborales, por ejemplo, en las cuales incluyan la flexibilización laboral, que permita un mayor dinamismo económico, incluso que sea más atractivo para la inversión extranjera, ¿no? Ni tanto extranjera, con que fuera local sería, me parece que ya lograríamos mucho. Pero entonces estamos entrampados precisamente como tal como tú dices en una retórica sin sentido, claro, desde diferentes perspectivas. Chile en esta cuestión de la Constitución, acá por ejemplo es de la cuestión de los juicios políticos, pero siempre como que la izquierda tiene ese entrampaje, ¿no? De tenernos hablando de cualquier cosa menos de lo que deberíamos hablar. Bueno, ahora quisiera dar paso a Felipe. Me gustaría saber qué es lo que piensas. Tú como joven, me parece tu visión es muy valiosa como para darnos cuenta qué es lo que la juventud chilena está pensando acerca de este plebiscito, ¿no? Muchas gracias. Voy a comentar lo que a mí me parece, voy a tomar un poco de lo que había mencionado Andrés. Y es que, claro, la Constitución de por sí no arregla la realidad de un país. Sí puede dar un marco, por supuesto, pero no es tan decisivo como se hizo ver en un inicio. Se decía, me acuerdo, en televisión y los políticos decían que la Constitución iba a cambiar la realidad del país, que no íbamos a ser ricos, que el país iba a mejorar enormemente porque el país estaba, estaba teniendo un frenón económico desde las reformas de Bachelet y luego que también siguió Piñera, se volvió más rígido el mercado laboral, la economía en sí, había más trabas para comerciar. De hecho, Chile bajó bastantes puestos de libertad económica, lo que, bueno, llevó al estallido social, el octubrismo. Eh, y bueno, eh, estas últimas dos propuestas constitucionales, desde el punto de vista liberal, nos alejan del Estado mínimo. Bueno, la primera propuesta constitucional era una, como mencionó Andrés antes, muy parecida a la de Venezuela. Eh, agrandaba demasiado el Estado, suponía mucho control sobre la vida de la gente y sobre el comercio. Y esta, si bien interviene menos, no deja de lado los subsidios, que de hecho los aumenta a comparación de la actual. Aumenta la capacidad de expansión del Estado y de hecho dice que la Constitución promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales. Derechos sociales, por supuesto, los entendemos como subsidios. Eso lo pueden buscar en la última propuesta constitucional. Eh, y eso, finalmente, eh, lo que nos está llevando a esto es a amenazar lo que se ha conseguido con los años, que bueno, eh, era muy famoso Chile de los Jaguares de América, la libertad económica, estamos en primer puesto de libertad económica de Latinoamérica, ahora a nivel mundial hemos caído mucho y, por ejemplo, este año apenas crecimos económicamente. ¿Tú Y vas las a votar libertades a favor o en contra? yo todavía no puedo votar. En Ah, Argentina todavía se no vota puedes a partir votar. de los 16, aquí en Chile después de los 18. Y Ah, bueno, después de la inscripción. Pero tiene más opinión que muchos mayores de edad. Sí, ¿no? muchas gracias, Manejas muy bien los conceptos. muchas ¿Y tú cómo gracias. has visto Y dentro de tu círculo de amigos, cómo ves la cuestión, Felipe? ¿Qué la dicen? gente está harta. Se ha gastado mucho dinero, eso todavía lo escucho mucho. Y es cierto, o sea, sobre todo la propuesta constitucional anterior, habían gastos injustificados de vuelos, de comida. eh, y hubieron muchos escándalos. No recuerdo el nombre del constituyente, pero me acuerdo que hubo un señor que había fingido estar enfermo
para llegar a Rodrigo Rojas se llamaba. ese mismo. Claro, entonces en sí mi gente la gente cercana está harta y eso, la percepción es que ha sido una pérdida de tiempo, que no se ha llegado a nada, a ningún consenso y que no está sirviendo. Y claro, finalmente es lo que comenté antes, una constitución no puede cambiar toda la realidad de un país. Para eso habría que revertir las leyes que se hicieron durante el gobierno de Bachelet. Eso. ¿Y Sí, cómo pues, ven Juan ustedes Carlos, de... Ajá, para ilustrar un poco a los que nos ven de fuera también, en estos tres procesos constitucionales, es decir, Bachelet, segundo periodo, Piñera, segundo periodo, Boric, primer periodo, digo primer periodo porque tiene 38, 37 años, puede ser candidato presidencial en el futuro nuevamente. Eh, Se han gastado o se gastarán al cierre del proceso 149.000 millones de pesos chilenos. 2.000 millones de pesos en el primero, en el segundo del proceso constitucional con estos constituyentes con una constitución neochavista, se gastaron cerca de 68.000, si no, así que para que vean ustedes también, no, no ha llevado a ningún lugar. Interesante. sí, muy interesante precisamente, mira tú todos estos procesos constituyentes. Acá en Ecuador, imagínate, hemos tenido ya 22 constituyentes y hasta ahora no vemos los resultados de ninguno. Y en cada constituyente se gasta alrededor de 60 millones de dólares. Es que les Es una gusta a los pérdida de políticos, tiempo. pero al final los constituyentes son para darle más dinero a los políticos y sigan ahí moviéndose en campaña, visitando gente, viajando. Es, Es, Un y sin trabajo trabajar. ideal. No es un trabajan circo. nunca, claro. Es un circo. Así Dicen, es. Vamos a arreglar los problemas de la gente" y claro, aprovechan y dan un círculo vicioso y finalmente no arreglan nada. O dan soluciones que lo agravan. Precisamente me parece que la izquierda latinoamericana está lejos de plantear soluciones en función de las necesidades de las personas, ¿no? Sino más bien nos tienen distraídos, como decimos, en cualquier cosa, hablando de cualquier tontera menos de lo que deberíamos hablar. Excelente, queridos amigos. Les agradezco mucho por su tiempo. Espero en una próxima ocasión volvernos a reunir. Les estaré invitando. Me parece muy valioso sus aportes. Felipe, te felicito a pesar de tu corta edad. Me parece que tienes criterios muy bien formados, conceptos Muchas muy bien gracias. establecidos y me parece que por eso mismo luchamos, ¿no? ¿Qué dices tú, Andrés, por tratar de difundir las ideas de la libertad y de tratar de que la sociedad sea un poco más informada y que de esta manera ejerza un rol más responsable dentro de su vida política, ¿verdad? Sí, bueno, quiero sumarme a las felicitaciones a Felipe, que en tu tan corta edad te hayas interesado por estos temas que son, eh, diría, complejos en tanto a la relación con la gente, con los círculos de amigos, etcétera, pero que estás desarrollando un criterio muy importante para tu desarrollo y desempeño futuro, y así poder aportar también a la difusión de las ideas de una sociedad libre y responsable. Así que felicitaciones y sigue así. Eh, Cuentas también con todo el apoyo de lo que uno pueda colaborar. Y Juan Carlos, muchas gracias también por la invitación. Creo que es fundamental conectar, tener más lazos entre los distintos eh, países, amigos, pueblos, hermanos, en estas ideas que son universales. Eso es fundamental. Son Sí, universales y que instan a buscar que la naturaleza humana, en tanto a sus interacciones y también a la priorización del individuo por sobre el colectivo, es fundamental. Así se forjan mejores naciones, mayor convivencia en la sociedad, se fomenta la paz de los pueblos y además el gasto eficiente y efectivo para mejorar la calidad de vida de las personas más vulnerables y más pobres de nuestro continente, tan alicaído por la informalidad, por la pobreza, por la corrupción, etcétera. Así que seguir luchando por la libertad. precisamente, mira tú que todos abordamos este tipo de desafíos, ¿no? De la pobreza, informalidad,
todavía hay grandes retos que alcanzar y muchos problemas que solucionar. Y excelente que nos reunamos en un espacio como este a dialogar entre amigos y precisamente les tomo la palabra para en una próxima ocasión volver a tener un encuentro parecido a este y hacer un llamado igualmente a la juventud chilena a involucrarse en estos temas, ¿no? Que son fundamentales y que muchas veces no se dejen llevar por ese discurso, eh, muchas veces embalador de la izquierda, ¿no? Donde ofrece que el Estado nos puede dar o solucionar nuestra vida cuando lo único que hace es solucionar la vida de ellos mismos, ¿no? Tal como decía Andrés, las ideas de la libertad están más que probadas alrededor del mundo y el socialismo cada vez es más fracasado, ¿no? Y bueno, y desde cierta manera también debemos reconocer que los pueblos se van dando cuenta de este tipo de circunstancias, si no veamos el caso de Argentina, ¿no? Que ganó Milei. Mira tú, a pesar de que el peronismo está tan impregnado dentro del Estado, las ideas de la libertad han tenido cabida dentro de este pueblo, porque es precisamente lo que ha ayudado al progreso de la ciudadanía, ¿no? Y en esto también hay que tratar de concienciar a la gente acerca de la importancia de la libertad y de cómo es una estructura invisible, la cual actúa hasta cierta manera a la par de ciertos factores que ayudan e impulsan el progreso económico y que muchas veces pueden ser no perceptibles y puede ser tan frágil ante estos gobiernos autoritarios o de izquierda que lo único que hacen es llegar a coartar las libertades con un discurso totalmente populista, mentiroso, engañador, y que a la final lo único que hace es empobrecer a nuestras naciones. Les extiendo un cordial agradecimiento a ambos y espero tenerles presentes en una próxima ocasión. Un fuerte abrazo, estimado Andrés y estimado Felipe. Un gustazo. Muchas Un gracias. gusto, que tengan una muy buena noche y muchas gracias por la invitación. Excelente noche. Nos vemos. Igualmente. Chao. Chao.